cuenta de correo electrónico para que puedan hacer sus pruebas con la parte de los correos, ¿sale? Con las notificaciones. Entonces, nos habíamos quedado en el tema de los jobs. Vimos que los podemos programar, podemos prácticamente ejecutar cualquier cosa. Y el siguiente tema pues tiene que ver, como se los comenté hace un momento, con el tema de los usuarios, los logins y los esquemas, ¿sale? En SQL, o más bien dicho, en las bases de datos, depende del motor de base de datos que se vaya a utilizar. Nosotros podemos tener, por ejemplo, ciertos niveles de seguridad, ¿sale? El tema de los usuarios, login y esquema tiene que ver con temas de seguridad. Entonces, por ejemplo, motores de base de datos robustos, como en el caso de SQL Server, Oracle, Informix, DB2, tenemos por lo menos usuarios y logins que tenemos que crear. En el caso particular de SQL Server, tenemos un nivel más, que son los esquemas, ¿vale? Que lo hemos venido platicando desde inicios del curso, pero como les decía en un inicio, los esquemas es una forma de organizar o segmentar los elementos de base de datos que vayamos creando, ¿sale? Ahora, nosotros en SQL Server se definen 4 conceptos básicos de seguridad, ¿sale? El primero de ellos tiene que ver con un login, ¿sale? Nosotros cuando nos conectamos al motor de base de datos, por ejemplo, cuando nos aparece esta ventanita, el nombre que tenemos aquí arriba, o más bien dicho, el modo de autenticación con el que nos conectamos, digamos, en caso de que sea un usuario, por ejemplo, SA, este va a ser el login, ¿sale? Nos va a dar acceso al servidor. Pero en SQL Server, aparte de tener el acceso al servidor, tenemos que tener acceso a las bases de datos, ¿sale? Entonces, el segundo nivel es la creación de un usuario como tal. El usuario es el que va a interactuar con lo que son los elementos de las bases de datos y es a los que les vamos a dar los permisos necesarios para trabajar o realizar ciertas acciones en el motor de base de datos. En SQL Server tenemos algo que se llama rol. Como sabrán, o bueno, para los que ya están un poco más familiarizados en el tema de administración de, por ejemplo, de Windows, sabrán que en Windows nosotros podemos crear usuarios, roles o grupos, ¿sale? No sé si alguien ha tenido la oportunidad de crear por lo menos un grupo en Windows y asignarle ciertos permisos. Ese concepto que se utiliza en Windows se traslada prácticamente a lo que sería el motor de base de datos. Nosotros podemos definir roles, que es como si fuera un grupo al cual le vamos a asignar ciertos permisos, ¿sale? En SQL podemos asignar permisos a nivel usuario, a nivel esquema o en su defecto a nivel rol. Por ejemplo, supongamos que todos los que estamos ahorita conectados vamos a ser administradores de base de datos, ¿sale? Entonces, para que yo les esté dando permisos a cada uno de ustedes, pues se puede volver un poquito complicado por el tema de la cantidad de personas, ¿no? Digamos, ahorita estamos conectados 15, a 15 personas les tendría yo que estar asignando permisos de manera, digamos, personalizada, ¿ok? Entonces, yo lo que puedo hacer es, para más fácil, crear un rol que se llame, por ejemplo, administradores, y a todos ustedes como usuarios los asigno a ese rol. Entonces los roles me permiten gestionar de forma mucho más sencilla la parte de los permisos cuando hablamos de un grupo de usuarios, ¿sale? Y dentro de los roles tenemos 2 tipos de roles. Roles a nivel base de datos y roles a nivel aplicación o en este caso servidor, ¿ok? Ahora, para entrar un poquito en conceptos, tenemos, por ejemplo, que los inicios de sesión, conocidos como login, se van a utilizar en la instancia del servidor SQL para que nosotros nos podamos conectar al servidor, ¿sale? En SQL Server tenemos 2 tipos de login.
Un login con credenciales de Microsoft, o en pocas palabras, credenciales de Windows, que es como nosotros, bueno, por lo menos yo me estoy conectando. Cuando yo le doy conectar, aquí le digo que utilice la autenticación de Windows. En este caso, toma las credenciales que tiene mi computadora y ese es el acceso que tengo hacia el motor de base de datos, ¿sale? Si mi computadora tuviera varios usuarios diferentes, se crea un login para cada uno de esos usuarios, ¿sale? La otra forma de conectarnos es a través de un usuario y contraseña, ¿sale? A eso le vamos a llamar un login nombrado. ¿Por qué? Porque yo voy a crear el login como tal y le voy a asignar una contraseña, ¿sale? En Oracle, por ejemplo, cuando instalamos Oracle y tenemos el sistema operativo de Linux, funciona muy similar. Yo puedo utilizar los usuarios creados en el sistema operativo de Linux para que se puedan conectar al motor de base de datos de Oracle, o puedo crear un usuario y un login de forma personalizada. ¿Por qué pongo de ejemplo Oracle con Linux? Porque Oracle se supone que originalmente era un motor de base de datos específicamente para los sistemas basados en Unix, en este caso Linux. Sin embargo, una ventaja que tiene Oracle es que también funciona con sistemas Microsoft, bueno, con sistemas Windows, ¿sale? Algo que, por ejemplo, SQL Server hasta hace como año y medio empezó también a generar sus propias instancias en los sistemas Linux, pero con ciertas limitantes, ¿sale? En el caso de Oracle no, porque puedo tener un servidor completamente funcional con todas sus características en Windows o en Linux. Solamente que si yo quiero explotar el 100% del rendimiento de Oracle, lo tendría yo que instalar sobre un sistema Linux, ¿sale? ¿Dudas, preguntas hasta acá? No, profe, todo bien, creo. ¿No? Perfecto. Ahora, ¿cómo podemos ver en SQL los logins que tenemos creados? ¿Sale? Hay una tabla del sistema que se llama syslogins, ¿sale? En esa tabla podemos ver los logins que en este momento tiene su servidor, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si yo hago una consulta a la tabla, voy a ponerle select asterisco from y la tabla es del esquema syslogins, ¿sale? Por aquí debe de estar. Aquí está, syslogins, ¿sale? Entonces yo cuando ejecuto esto, me aparece la siguiente información. Tiene varios, ¿cómo se llama? IDs que están encriptados, por eso es que vemos ese número tan grande. Pero lo importante es lo que tenemos en la columna que se llama name. Aquí tengo todos los logins que en este momento tiene mi servidor. Originalmente debería de tener solamente dos. Este, que es el SA, que es el usuario o el superusuario, que nosotros, o más bien dicho, se crea cuando se instala cuando se instala el servidor. Y en este caso tengo el usuario de mi computadora porque estoy utilizando, en este caso, las credenciales de Windows. Todos estos que están acá también son usuarios y logins, bueno, más bien dicho, son logins que tiene el motor de base de datos, pero solamente se pueden utilizar por el sistema. Estos yo no los puedo usar porque son exclusivos del motor de base de datos. Y dependiendo de las características que ustedes instalaron al inicio de cuando hicieron la instalación, se crean o no se crean estos usuarios, ¿sale? En algún motor de base de datos solamente pueden tener dos, o a lo mejor pueden tener tres, etcétera, ¿sale? Eso dependerá mucho de la versión de SQL Server que tengan instalada y de lo que seleccionaron al principio en el momento de la instalación, ¿ok? Tenemos también la parte del password. La única diferencia es que aquí no podemos ver las contraseñas. Por default, SQL Server encripta las contraseñas. Por lo consiguiente, si perdemos una contraseña o se nos olvida, no hay forma de recuperar la contraseña. Lo que sí se puede hacer es, si tenemos otro usuario con permisos de administrador, cambiarle la contraseña al usuario que perdió dicha contraseña, ¿vale?
Si perdemos, digamos, si supongamos que solamente tenemos un usuario, un superusuario, y se nos olvida la contraseña del superusuario, prácticamente va a ser imposible volver a recuperar esa contraseña o esos permisos de administrador, ¿sale? Entonces ahí lo que conviene es que si tenemos un usuario que puede hacer respaldos, respaldar todas las bases de datos, desinstalar el servidor, volverlo a instalar y volver a recuperar o a restaurar las bases de datos. Por eso les decía que cuando ustedes instalaron SQL, cuando les pide la contraseña del superadministrador, esa la apuntaran y no se les fuera a olvidar. ¿Por qué? Porque si solamente tuviéramos ese usuario como administrador, sería prácticamente imposible recuperar la contraseña. ¿Sale? Ahora, ¿qué más tenemos en esta tabla? Tenemos, por ejemplo, cuándo fue creado, cuándo fue actualizado y cuándo fue la última vez que se accedió a su configuración. Y todos los, bueno, aquí un idioma, si se dan cuenta, todos vienen por default en inglés, porque ese es el idioma que tengo por default en el motor de base de datos que tengo. Si ustedes instalaron una versión en español, es probable que el lenguaje que tengan predeterminado sea un español, por ejemplo, de Latinoamérica, de Europa, etcétera. Alguna variante del idioma español puede que tengan definido, ¿sale? En mi caso, pues es idioma en inglés. Y todos los demás campos que tenemos acá son prácticamente para poder hacer consultas con otras tablas del sistema. ¿Ok? Entonces, con esta tabla o en esta tabla podemos verificar los logins que tenemos creados en nuestra base de datos. Ahora, ¿en dónde más se pueden verificar estos logins? Nosotros podemos consultar, hay una carpeta de seguridad que se genera a nivel servidor y que se genera a nivel base de datos, ¿sale? Por ejemplo, si yo me voy a nivel servidor, aquí tengo la carpeta Security. En esta carpeta hay una carpeta que se llama Logins. Y aquí tenemos los logins que tengo creados. Si se dan cuenta, son prácticamente los mismos que tengo en la tabla. Probablemente aquí tengo menos porque son los que están autorizados para funcionar desde el inicio del servidor. Y aquí tengo algunos más que se cargan una vez que el motor ya está inicializado, ¿sale? Entonces, por protección, no se visualizan en esta parte, ¿sale? Aquí está mi usuario de Windows, digo el login de Windows y aquí está el login del superusuario, ¿sale? Ahora, a nivel base de datos también tenemos una carpeta de seguridad, ¿sale? Aquí, por ejemplo, en la base de datos admin SQL, tengo una carpeta que se llama Security. Y aquí no tengo como tal logins, lo que tengo son usuarios, ¿sale? Y aquí tengo los usuarios que están creados. Nosotros cuando instalamos por default SQL y no configuramos ningún usuario, todo se asigna al usuario DBO. No sé si por eso se han dado cuenta que cuando creamos una tabla, se le pone el esquema DBO. Normalmente los usuarios se asocian a un esquema, ¿sale? Y este usuario, el usuario DBO, es el propietario de todo el servidor, ¿sale? Entonces, en pocas palabras, nosotros estamos trabajando con un usuario que tiene acceso total al servidor, ¿sale? Eso es lo que significa el DBO que veníamos poniendo. Cuando nosotros hacíamos una consulta, por ejemplo, adminsql.dbo, este que estoy colocando acá, es el esquema, pero hace referencia al usuario que tenemos asignado, ¿sale? Ahora, ¿qué más tenemos? Entonces tenemos la parte de los logins y tenemos entonces la parte de los usuarios, ¿sale? Entonces, un login lo único que me va a permitir hacer es conectarme al servidor. Pero para que yo pueda trabajar o realizar operaciones en el servidor, necesito un usuario, ¿sale? Entonces el usuario es la identidad de inicio de sesión cuando nos conectamos a una base de datos, ¿sale? El usuario puede utilizar el mismo nombre que el inicio de sesión, en este caso el login. Puedo tener el nombre del usuario con el mismo nombre del login o puedo tener un nombre en el login y un usuario diferente. Por ejemplo, en SQL
yo tengo un login, que son las credenciales que tiene mi computadora, pero yo me estoy conectando con un usuario que se llama DBO, ¿sale? Entonces puedo tener usuarios y logins diferentes, pero enlazados entre sí. Y puedo tener diferentes logins conectados al mismo usuario, ¿sale? Aquí yo puedo definir un usuario que es el que va a trabajar en la base de datos y puedo tener diferentes logins con diferentes contraseñas, pero todos pueden estar asociados al mismo usuario, ¿sale? Entonces, los logins son asignados por los usuarios, los grants se les asignan a los usuarios, los grants son los permisos, así le llamamos en SQL, grants, y los usuarios se le asigna su propio esquema, ¿sale? Lo recomendable es que si ustedes van a crear un usuario, creen el esquema para ese usuario, para poder tener un orden en el servidor, ¿sale? No pasa nada si no le creamos ningún esquema, pero al usuario siempre lo tenemos que asignar a un esquema, ¿sale? Entonces, por esas razones que se recomienda, si ustedes crean un usuario, pues que también creen el esquema correspondiente a dicho usuario, ¿ok? Ahora, existen 4 usuarios por default en SQL Server. Ya les había explicado hace un momento el usuario DBO. En este caso es el propietario y este usuario no puede ser borrado del motor de base de datos, ¿sale? ¿Por qué? Porque todo lo que contiene el motor de base de datos, incluyendo las bases de datos del sistema, están relacionados con el usuario DBO, ¿sale? Tenemos otro usuario que se llama guest, ¿sale? Este usuario permite, o más bien dicho, se asigna a las cuentas de base de datos, pero que no se les ha asignado un usuario explícitamente. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo crear un login y para que pueda yo de cierta manera ver algunas cosas del servidor, se asigna de manera predeterminada el usuario guest, pero este usuario no puede hacer prácticamente nada, ¿sale? Posteriormente, cuando nosotros ya asignamos un login a un usuario, este se desecha, ¿sale? Es como simplemente un usuario de paso, ¿ok? Tenemos otro usuario que se llama Information Scheme. Este usuario permite ver los metadatos de SQL Server, pero no puede hacer ninguna otra operación. Y tenemos el usuario sys, que permite realizar consultas a las tablas, vistas del sistema, procedimientos extendidos, prácticamente todo lo que yo tenga a nivel sistema. Ahora, por ejemplo, en el caso anterior yo estaba accediendo a un esquema de tipo sistema, pero el usuario DBO, que es con el que estoy yo trabajando, que en este caso es DBO, es el propietario del motor de base de datos. Por eso es que puede ver estos elementos. Una vez que yo genere un usuario y no le asigne permisos o herede permisos, no voy a poder ver elementos del sistema, ¿sale? Entonces, por eso es que sí puedo ver esto a través de un usuario DBO. No me estoy conectando con un usuario de sistema, de hecho ni existe, ¿sale? En este caso el DBO tiene propiedad sobre todos los elementos que están configurados en el servidor, ¿ok? ¿Y qué más tenemos? Por ejemplo, para poder visualizar los usuarios, nosotros podemos consultar 2 tablas. Una que se llama Database Principals o sys users, ¿sale? Vamos a ver estas 2 tablas para ver qué tienen. Entonces vamos a poner, en este caso, primero la de principals, entonces sería sys.database, principals, ¿sale? Aquí está. Entonces, ¿qué tenemos en esta tabla? Tenemos el name, si se dan cuenta, aquí tenemos los usuarios. Déjenme hacerle un zoom, porque hay un usuario adicional que no puse en la presentación. Aquí está. Entonces tenemos los usuarios. Aquí está. Hay un usuario public que se genera en algunos motores de base de datos, ¿sale? Puede ser que solamente tengamos el guest o puede ser que tengamos public, ¿sale? No importa. Ambos usuarios tienen prácticamente las mismas características. Se asignan por default y
prácticamente no tienen ningún permiso, ¿sale? Tenemos aquí el usuario DBO, el usuario guest, el usuario information scheme, el usuario sys y los demás usuarios que son por parte de, en este caso, del sistema, ¿sale? ¿Qué más tenemos acá? Tenemos un ID, tenemos un tipo, tenemos una descripción. Por ejemplo, este usuario público está asignado a roles del sistema, bueno, de la base de datos. Estos están asignados a los roles de SQL User. Esto es para utilizar certificados. Este está asignado a un rol de base de datos. Este está asignado a un Windows User porque es las credenciales de Windows. Y todos estos están asignados a roles de la base de datos, ¿sale? ¿Qué más tenemos? Tenemos un esquema por default. Si se dan cuenta, el usuario público no tiene ningún esquema. El usuario DBO tiene su propio esquema DBO. El usuario guest tiene su propio esquema guest. Information scheme no tiene y sistema no tiene, ¿sale? Por ejemplo, este login, o bueno, este usuario está asignado también al esquema DBO, ¿sale? Y en este caso, este usuario que es de Reporting Services tiene su propio esquema, ¿sale? ¿Qué más tenemos? Tenemos cuándo fue creado, cuándo fue modificado y algunos IDs que prácticamente se utilizan para realizar consultas con otras tablas, ¿sale? Entonces, esa es la información que tenemos en la base de datos, bueno, en la tabla sys principales, ¿sale? Ahora, ¿qué tenemos con la otra tabla? Voy a abrir un nuevo SQL para tener los dos y voy a hacer un select asterisco from a la tabla sys.sysuser, ¿vale? Y vamos a ver qué tenemos acá. Esta es un poco más resumida, si se dan cuenta, a comparación de esta que tenemos más información, bueno, más IDs, esta está un poco más compacta. Tenemos de igual manera un ID, un status y tenemos acá el usuario. Acá está el público, el DBO, el guest, el information scheme, el de sistema y todos los demás. Aquí ya no me muestra si tiene un esquema, si tiene a qué rol pertenece, simplemente me muestra el usuario, algunos IDs, cuándo fue creado, cuándo fue actualizado y algunas otras banderas, ¿sale? Entonces, en cualquiera de esas dos tablas podemos consultar la información, en este caso, de los usuarios, ¿sale? Entonces, en Database Principal o SysUser están los usuarios y en la de SysLogin están los logins que usamos para conectarnos, ¿sale? Ahora, otro dato importante es que debemos tomar en cuenta es que los usuarios pueden pertenecer a roles, lo que les había yo dicho. Por ejemplo, todos los usuarios cuando se crean y no se les asigna un rol, se asigna al rol público. En este caso es como, por decir, si yo creo usuarios, por ejemplo, les creo un usuario a todos ustedes y no les asigno un rol en particular, todos ustedes van a entrar al rol público, ¿sale? Por ejemplo, el login SA está asignado al usuario DBO, que también tiene su propio rol, que es DBO. Y ya les expliqué que DBO es prácticamente el dueño o administrador del sistema, ¿sale? Ahora, nosotros podemos asignar permisos a través de los roles, que es lo que les decía. Un rol, si lo queremos ver analógicamente con otra cosa, podría ser un grupo. Es como si creáramos un grupo y a través de ese grupo yo le asigno permisos y todos los usuarios van a heredar dichos permisos, ¿sale? Ahora, nosotros tenemos roles. Tenemos, por ejemplo, bueno, antes la definición de rol es, en este caso, nos ayuda a administrar los permisos de un servidor y estos roles son perfiles de seguridad que se agrupan a otros perfiles. Yo puedo asignar roles a otros roles y algo que sucede en SQL Server es que los permisos se van heredando, ¿sale?
Yo puedo asignar, por ejemplo, voy a crear un rol que se llame curso SQL y le asigno ciertos permisos. Y luego asigno otro rol que se llame, por ejemplo, usuarios SQL, pero a estos usuarios les puedo heredar todos o algunos de los permisos que ya tiene asignados el primer rol, ¿sale? Entonces, también puedo hacer esa combinación prácticamente como ustedes quieran, los permisos se van heredando. Lo que sí hay que tomar en cuenta es que cuando ustedes hagan ese tipo de configuraciones, hay que cuidar porque, por ejemplo, si yo le asigno, vamos a poner de ejemplo, estoy viendo aquí conectado, por ejemplo, a Rodrigo, y si yo a Rodrigo le asigno permisos de administrador, digamos los mismos que tengo yo, él va a heredar todo lo que yo puedo hacer en el servidor. Pero digamos, creamos al usuario de Alan y Rodrigo le asigna permisos que tiene su rol que le asignamos. Pero como su rol que tiene Rodrigo tiene permisos de administrador, Alan sin querer podría heredar esos permisos de administrador, ¿vale? Entonces, cuando trabajamos con roles hay que tener un poquito de cuidado porque los permisos se van heredando, ¿sale? Si yo le doy permisos a Rodrigo y Rodrigo tiene permisos para crear usuarios y crea el usuario de Alan, entonces Alan también va a tener permisos de administrador, ¿vale? Entonces, nada más hay que tener ahí un poquito de cuidado, ¿ok? Ahora, ¿qué más tenemos? Desde la versión SQL Server 2012 es posible crear roles de servidor, ¿sale? Aquí tenemos dos tipos de roles. Tenemos roles a nivel servidor como tal y tenemos roles a nivel de base de datos, ¿sale? ¿Qué diferencia hay en estos roles? Es que ya hay roles predeterminados para ciertas acciones. O sea, en pocas palabras, yo puedo crear un usuario y automáticamente asignarle un rol de los que ya están creados. Por ejemplo, bueno, a lo que iba yo acá, antes de la versión 2012 no podíamos crear roles de servidor. En pocas palabras eran los que ya venían y eran los únicos que podíamos utilizar a nivel de servidor. A nivel base de datos sí podíamos crearlos, pero a partir de la versión 2012 de SQL Server ya también podemos crear roles a nivel servidor, ¿sale? Entonces, ¿qué son estos roles? Tenemos los siguientes roles que ya hacen alguna función en particular. Por ejemplo, tenemos el rol sysadmin y este rol puede realizar cualquier actividad sobre el servidor, ¿sale? Por ejemplo, tenemos el rol process admin. Si yo creo un login y le asigno este rol, este login lo único que va a poder realizar es ejecutar procesos en instancias de SQL. Por ejemplo, si hay procedimientos almacenados, si hay jobs, lo único que va a poder hacer es ejecutar esos elementos. No va a poder consultar bases de datos, no va a poder crear bases de datos, no va a poder hacer nada porque el rol que se le asignó fue un rol de procesamiento. Digamos, supongamos que nosotros estamos en una empresa y vamos a poner el mismo ejemplo. Rodrigo es el encargado de realizar los respaldos del servidor todas las noches y Alan es el encargado de realizar la restauración de las bases de datos en el servidor de respaldos los fines de semana. Entonces, ellos, su única actividad que van a hacer en la base de datos es hacer esas dos actividades. Entonces, para evitar que ellos por error vayan a modificar algo del servidor, yo les puedo asignar el rol de Process Admin y lo único que van a poder hacer es ejecutar los procedimientos y los jobs que ya estén creados en el servidor. No van a poder hacer ninguna otra cosa, ¿sale? Por ejemplo, si yo les asigno el rol de Creator, él va a poder crear, alterar, eliminar y restaurar cualquier base de datos, ¿sale? Por ejemplo, a Rodrigo le puedo asignar Process Admin, porque va a procesar un procedimiento almacenado que ya genera un respaldo, y en el caso de Alan le puedo asignar DB Creator porque va a restaurar la base de datos los fines de semana, ¿sale? De esa manera nosotros protegemos ciertas funcionalidades del servidor, ¿sale? En este caso, cuando nosotros creamos un usuario, no puede hacer prácticamente
nada, ¿sale? Cuando nosotros instalamos SQL, en automático creamos un usuario que heredó permisos de administrador. Por eso es que podemos hacer todo lo que hemos hecho hasta el día de hoy, ¿sale? Sin embargo, ahorita que creemos nuestro primer usuario, no va a poder hacer prácticamente nada, ¿sale? Ahora, si yo no asigno ningún, por ejemplo, ningún rol de servidor a los login que creo, todos se asignan al rol, en este caso, público, ¿ok? Bien, entonces estos son los roles a nivel servidor. Ahora, los roles a nivel base de datos están diseñados específicamente para realizar operaciones directamente en la base de datos. Y de igual manera tenemos ya algunos que están creados. Si yo les asigno un rol DB Owner, ustedes van a heredar los permisos del usuario DBO. Puedo asignarles un rol de Security Admin, van a heredar solamente permisos de seguridad. Access Admin se van a encargar de gestionar todo lo que tenga que ver con los accesos y así sucesivamente. Por ejemplo, si ustedes quieren crear un usuario que solamente pueda consultar información de las tablas, yo le puedo asignar el rol DB Data Reader, que solamente puede realizar consultas, ¿sale? O si, por ejemplo, le asigno permisos de DB Owner, pero al mismo tiempo le quiero dar permisos de escritura, le asigno DB Owner y le doy DB Deny Data Writer, ¿sale? Para que no pueda escribir en las bases de datos, ¿sale? Entonces, así puedo ir combinando estos roles. Estos ya están predefinidos, ya tienen ciertas funcionalidades y simplemente se los podemos asignar a un usuario. Si ninguno de estos les convence, entonces ustedes ya pueden crear sus propios roles o asignar sus permisos de manera directa a los usuarios que vayan creando. ¿Ok? Ahora, para poder conocer cuáles son los miembros de base de datos que están en un rol, necesitamos ejecutar la siguiente consulta. Tenemos una tabla que se llama Database Role Members, que en este caso nos va a mostrar cuáles usuarios están asignados a qué roles. Pero si se dan, bueno, si vamos a consultar y vamos a ver qué tiene, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si nosotros consultamos la base de datos cat6.database-role members, le doy F5, solamente tiene estas dos tablas. ¿Se acuerdan que les dije que había tablas que tenían ciertos IDs? Esos IDs nos sirven para poder consultar la información de manera un poco más concisa, ¿sale? Entonces, por ejemplo, vamos a ponerle, y le voy a poner la tabla A, ¿ok? Y esta tabla la voy a unir con la tabla, por ejemplo, sys.database-principals, ¿sale? ¿Dónde está? Database, me falta una database-principal, ¿sale? A esta le voy a poner la tabla B y la voy a unir con B punto, en este caso va a ser rol principal ID, si no me equivoco, vamos a ver, no, B punto, vamos, ¿qué campo sería? Sería principal member. Déjenme ver. Acá está. Principal ID va a ser igual a A.rol principal ID. ¿Sale? Y entonces ahora voy a consultar. Y ya tengo más información. Entonces quiere decir que, por ejemplo, aquí nos vamos a la derecha. Y tenemos prácticamente estos dos usuarios, DB Owner y RS Hugh Role, que están asignados a ciertos roles, ¿sale? Ahora, no me dice todavía mucho esta información, entonces vamos a hacer la misma consulta, pero ahora vamos a, en este caso, a unir, denme un segundito. Vamos a poner, esta va a ser la C.
Y ahora vamos a juntarlos con member. Aquí vamos a ponerle b punto. Digo, perdón. Aquí sería c punto. Vamos a poner nuevamente el principal ID. Pero ahora lo vamos a unir con, en este caso, la tabla sería punto members principal con esta. Y vamos a consultar. Entonces, aquí ya tenemos más grande y si se dan cuenta, aquí ya tenemos el esquema que está asignado. Tenemos el usuario Reporting Services está asignado al rol que está aquí, que se llama RS Eject Role, y el usuario DBO, que les había yo comentado, está asignado al rol DB Owner. Y quién es DB Owner es el rol de base de datos que tiene los permisos de propietario de la base de datos, ¿sale? Entonces, para eso nos sirven los IDs de cada tabla, ¿sale? Para poder ir filtrando y poder obtener la información que necesitamos. De manera individual, si consultamos, ya habíamos consultado la de Principals, por ejemplo. Esta era la de Principals. Ahí está. Entonces, yo tengo estas dos tablas de información. ¿Por qué lo separa de esa manera SQL? Por un poquito de protección. Imagínense que recibimos un ataque de inyección de código SQL y si toda la información estuviera en una tabla, con una tabla podrían sacar información de usuarios, esquemas, logins, etcétera, ¿no? Entonces, por esa razón es que genera los IDs para poder hacer diferentes combinaciones un poquito algo rebuscadas, pero con eso nos da o generan cierta seguridad en el motor de base de datos. ¿Ok? Entonces, con esta consulta está en la lámina. Ahí la podrían consultar de manera un poquito más sencilla para poder ver los campos. Yo mostré todos los campos para que vieran toda la información que trae, pero en la lámina nada más está filtrando lo que sería el rol ID, el nombre del rol, el nombre del usuario y a qué usuario está asignado, ¿sale? Y les tiene que regresar algo similar, que es lo que yo les acabo de mostrar. Los IDs que tienen, el nombre del rol y el usuario que está asignado al rol, ¿sale? Bien, entonces, eso es en cuanto a los roles. Ahora, el tema de la autenticación. De aquí me voy a brincar a una imagen que traigo, que es esta. En SQL Server tengo 3 niveles de seguridad, ¿sale? Primero, el quién soy. En este caso, cuando se nos asigna un login, es el login que estamos colocando en el SQL Server y nuestra contraseña, ¿sale? Entonces, lo que hace SQL Server al principio es validar quién es el que se está conectando. Por obvias razones, debe de existir un login creado. Posteriormente, se verifica a qué miembro pertenece ese login. En este caso, se validan grupos, roles o usuarios que están asignados. Y hay un tercer nivel que se llama autenticador. Aquí prácticamente cuando se crea un login o un usuario en SQL Server, se guarda la referencia de quién lo creó. Quien lo creó es el autenticador, ¿sale? Entonces, para poder crear usuarios y logins en SQL Server, previamente debe de haber un usuario que tenga permisos para poder crear logins y usuarios, ¿sale? Por esa razón, tenemos 3 niveles de seguridad. ¿Qué pasa con otros motores de base de datos? La seguridad puede ser nada más al nivel 1, que se valida el login y la conexión, o al nivel 2, ¿vale? Pero en SQL Server maneja hasta un tercer nivel, que es verificar quién fue el que creó o dio permisos a ese nuevo usuario o nuevo login, ¿ok? Ahora, nos vamos a brincar hasta la parte de los esquemas. ¿Qué son los esquemas?
Los esquemas, como ya se los había yo dicho, es un elemento que nos permite organizar y agrupar conjuntos de objetos de base de datos, como por ejemplo tablas, diagramas, procedimientos, funciones, vistas. Prácticamente la mayoría de los elementos o de los objetos de base de datos están asociados a un esquema. Ahorita en nuestro motor de base de datos, todo lo que hemos creado tiene el esquema DBO. Por ejemplo, aquí tengo estas tablas, tengo las vistas, tengo los procedimientos almacenados que creamos y tengo las funciones que creamos, ¿sale? Todas tienen el esquema DBO. ¿Por qué? Porque ahorita es el único esquema que tiene mi motor de base de datos. Como les comenté, lo recomendable es ir creando esquemas para poder ir segmentando la información. Por ejemplo, tenemos la base de datos, si la restauraron ustedes de manera correcta, tenemos la base de datos AdventureWorks, que es la base de datos de prueba de Microsoft. Si aquí se dan cuenta, tenemos el esquema DBO, tenemos el esquema Human Resource, tenemos el esquema Person, aquí tenemos el esquema Production, tenemos el esquema Purchasing, Sales, etcétera. Creo que es todo, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta, tengo diferentes esquemas. ¿Por qué? Porque la base de datos de AdventureWorks es prácticamente una base de datos de un sistema de ventas. Entonces, cuando ustedes generen o creen un sistema y la base de datos va a tener diferentes, digamos, funcionalidades o diferentes grupos, lo recomendable es que cada uno de esos elementos que ustedes van a programar en su sistema tenga que ver con un esquema diferente para poder identificar dónde pertenece cada elemento. ¿Ok? Bien, entonces eso es en cuanto a los esquemas. Ahora, nosotros tenemos, por ejemplo, algunos esquemas ya del sistema, bueno, predefinidos. Tenemos el esquema SYS, que son para los elementos del sistema. Aquí no podemos eliminar ni crear nuevos objetos en ese esquema. El esquema guess es por default cuando no asignamos a un usuario un esquema predeterminado, al igual que el information scheme. DBO, que ya vimos que es el del administrador, y ahorita todos los elementos que hemos creado se están creando bajo el esquema DBO. Y dependiendo de lo que instalamos en el servidor, podemos tener más de estos 4 esquemas. Si no, estos son los 4 esquemas predeterminados que tenemos al momento de instalar nuestro motor de base de datos. ¿Ok? Aquí lo podemos ver. Hay una carpeta que se llama esquemas y ahí podemos ver todos los esquemas que están creados en este momento. ¿Sale? Entonces nos vamos a una base de datos. Por ejemplo, admin. Nos vamos a la carpeta seguridad. Y aquí tenemos la carpeta esquemas. Y aquí están los esquemas que tenemos creados en este servidor. DBOwner, DBO, guess, information scheme y sistema. Y estos que están aquí creados son los que se crearon por default al momento de instalar el motor de base de datos. ¿Ok? Bien. Algunos beneficios de los esquemas es que el borrado de un usuario requiere que se tenga que no requiere que se tengan que renombrar los objetos. Esa es una ventaja de los esquemas. Podemos tener una resolución de nombres. Si tenemos objetos con el mismo nombre, podemos asignarlos a esquemas diferentes y con eso ya no tendríamos ningún problema. ¿Qué más podemos hacer? Podemos gestionar permisos a nivel del esquema. Una base de datos puede contener los esquemas que ustedes quieran, no hay un límite. Cada esquema debe de tener un propietario. En este caso puede ser un usuario o puede ser un rol, ¿sale? Pero no podemos tener esquemas sin propietario, ¿sale? En este caso, si nosotros creamos un usuario, le creamos su esquema a ese usuario y eliminamos el usuario, el esquema en automático pasa al grupo o al rol público, ¿sale? Entonces siempre un esquema debe de tener un usuario, un propietario prácticamente, ¿sale? Cada usuario tiene un default esquema, entonces quiere decir que cuando nosotros creamos un usuario, por default le vamos a asignar un esquema o le vamos a crear su propio esquema, ¿sale?
La mayoría de los objetos de base de datos residen en un esquema, en este caso el que esté asignado por default, ¿sale? Cuando nosotros no especificamos un esquema, se va a crear el objeto sobre el esquema que esté por default en el usuario, ¿sale? Podemos usar las cláusulas create, alter, drop o control sobre un esquema, en este caso para modificarlo, eliminarlo, crearlo o darle un control total a un usuario sobre ese esquema, ¿sale? Ahora, vamos a pasar ya a hacer unos ejemplos. ¿Cómo creamos un esquema? Entonces, nos conectamos al motor de base de datos con permisos de administrador y vamos a crear un esquema. ¿Cómo se crea? Simplemente palabra reservada create, palabra reservada del objeto, que en este caso va a ser un esquema, y le vamos a poner un nombre. En este caso, le vamos a poner recursos humanos, ¿sale? Y posteriormente ya podemos crear objetos, por ejemplo, empleados, sobre el esquema recursos humanos, ¿sale? Vamos a hacer ese ejemplo. Por ejemplo, nosotros tenemos ahorita la base de datos admin SQL y tenemos estas tablas, ¿sale? Entonces tengo una tabla inventario, ¿ok? ¿Qué pasa si yo quiero crear nuevamente una tabla inventario en esa base de datos? Pues digamos, voy a poner aquí create table, inventario. Bueno, vamos a ponerle toda la estructura, admin el table admin, por ejemplo, .dbo.inventario, y vamos a crear solamente dos campos. Por ejemplo, ID de tipo entero y producto de tipo nvarchar de 100. Si yo le doy F5 me marca un error. ¿Por qué? Porque me dice que ya tengo un objeto llamado inventario en la base de datos, ¿sale? Si la verifico, aquí está el inventario, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa? A lo mejor yo necesito un inventario que tenga productos diferentes. El que teníamos era de productos de cómputo y a lo mejor ahorita necesito crear un inventario, por ejemplo, de papelería, digamos, ¿no? Entonces, el problema que tengo es que ya tengo un objeto, entonces aquí yo le podría poner inventario, papelería, por ejemplo, ¿no? Un nombre diferente. Pero ¿qué pasa si ya tengo un sistema que toma por default la tabla inventario? Entonces ahí es donde tengo un problema. Lo que podría yo hacer sería crear un esquema. Entonces me voy a pasar aquí y me voy a ir a la base de datos, ¿sale? Entonces aquí voy a seleccionar admin SQL y voy a crear, por ejemplo, un esquema. Voy a ponerle create, esquema. Le voy a poner, por ejemplo, recursos. Le voy a poner RH nada más, para que esté abreviado, ¿sale? El ejemplo decía recursos humanos, ¿sale? Entonces le voy a dar ejecutar y ya se creó el esquema, ¿sale? Ahora, ¿dónde verificamos eso? Me voy a la base de datos, me voy a en este caso, a la carpeta security, esquemas, le doy refresh y aquí está el esquema recursos humanos, ¿sale? Entonces, ¿ahora qué pasa? Yo ya puedo, en lugar de ponerle DBO, le puedo poner el esquema RH. Le doy ejecutar y ya no tengo problema con el nombre del objeto, ¿sale? Si verifico mis tablas, le doy refresh. Aquí tengo inventario en el esquema DBO, inventario en el esquema RH, ¿sale? Entonces yo puedo asignar los esquemas que yo quiera en una base de datos y puedo crear objetos sobre dichos esquemas, ¿sale? Si quiero eliminar el esquema, en este caso colocamos drop esquema y el nombre. Por ejemplo, aquí voy a cambiar drop y lo elimino. Pero ¿qué pasa? Me dice que no puedo eliminar un esquema, bueno, el esquema RH, porque tiene referencias a unos objetos. En este caso tiene el objeto inventario, ¿sale? Una regla para poder eliminar esquemas es que el esquema debe de estar vacío, ¿sale? En este caso tenemos un objeto asociado a ese esquema y por eso no lo puedo eliminar.
Pues primero tendría que eliminar table rh.inventario y ya posteriormente puedo eliminar el esquema, ¿sale? Entonces, así de simple, así de sencillo se crean los esquemas en SQL. ¿Dudas, preguntas? ¿Es necesario crear un esquema para lo del proyecto o puede ser ocupar los que vienen por defecto? En el proyecto, déjenme ver qué dice el proyecto. Creo que no viene nada de esquemas, ¿verdad? No, solo viene de usuarios. Ah, no, entonces no. Si no No hay hay diseño necesidad. de esquemas, no hay necesidad. Si lo quieres Ok, crear como ok. práctica, adelante. Ok, gracias. ¿Vale? Listo. Entonces, bueno, aquí estaba el ejemplo del eliminar el esquema y marca el error porque estaba el objeto que ya existía, ¿no? En este caso, esta tabla. ¿Alguna otra duda, pregunta que tengan? ¿No? Ok. Entonces, ahora el tema de los logins. Para crear un login, simplemente es palabra reservada create, palabra reservada login, un nombre y le asignamos un password. Por ejemplo, with password y le ponemos una cadena o como ustedes quieran, puros números, lo que ustedes quieran, ¿vale? Y una vez que creamos los logins, nosotros a nivel servidor, recuerden, tenemos nosotros a nivel base de datos la carpeta seguridad, que en este caso tiene los usuarios, los roles y los esquemas, y a nivel servidor tenemos la carpeta seguridad donde tenemos los logins, ¿sale? Entonces vamos a crear un login, bueno, los dos logins que venían en la lámina, ¿sale? Entonces vamos a poner create login y le vamos a poner, por ejemplo, dir-rh. Le voy a poner un password, quick password, le voy a asignar, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y voy a crear otro login, copio esto, y le voy a poner, por ejemplo, director de conta, ¿vale? Y la contraseña va a ser 987654, ¿sale? Listo, le doy a ejecutar y ya se crearon los logins. Ahora, ¿dónde los verifico? Como son logins, están a nivel servidor. Entonces, en la carpeta security a nivel servidor, en la carpeta logins, le doy refresh y aquí está, director conta y director recursos humanos, ¿sale? Ahora, ¿qué pasa? Si yo me trato de loguear con esos logins, voy a abrir otro SQL. Por ejemplo, aquí ya abrí otro SQL y le voy a dar conectar, ¿vale? Entonces me voy a conectar, pero ahora le voy a seleccionar aquí usuario de SQL Server Authentication. Aquí le voy a poner el usuario, le puse dir-rh el primero, y la contraseña era del 1 al 6, ¿cierto? Le doy conectar. Listo, ya me conectó. Si despliego las bases de datos, puedo ver las bases de datos. Pero ¿qué pasa si trato de acceder a una de ellas? Me dice que no tengo permisos, a otra tampoco tengo permisos, a otra tampoco tengo permisos. Si quiero ejecutar una consulta, por ejemplo, voy a seleccionar aquí arriba admin SQL y no me deja, ¿vale? Lo único que me deja es la base de datos master, ¿sale? Quiero hacer, por ejemplo, select asterisco from, se llama admin, si lo quiero hacer por código, admin sql.dbo.inventario, me dice que no tengo permisos, ¿sale? Entonces recuerden que ahorita lo que creamos es un login. El login lo único que me permite es conectarme al servidor, que es lo que estoy haciendo acá, pero no puedo hacer prácticamente nada. No puedo ver ninguna de las bases de datos, ¿sale? Entonces, ese es el primer nivel de seguridad, la parte de los logins, ¿ok? ¿Dudas, preguntas?
No. ¿No? Ahora, ahorita creamos un login de manera predeterminada, ¿sale? Pero podemos asignarle ciertas características. Por ejemplo, yo le puedo asignar un default database, que en este caso el login tenga por default una base de datos. En este caso, por ejemplo, creamos un login que se va a llamar SQL Test con el password test y le pongo default database igual a master. Aquí yo puedo poner la base de datos que va a tener predeterminado. Cuando nosotros nos conectamos a SQL, aquí arriba nos aparece una base de datos predeterminada. Entonces yo puedo asignarle a ese login una base de datos de manera predeterminada. Obvio, si no tiene un usuario asignado, no vamos a poder realizar nada sobre esa base de datos, ¿sale? Puedo agregarle la opción Check Expiration, que en este caso indica si la contraseña tendrá caducidad. En este caso, si yo la apago, por ejemplo, si pongo Check Expiration igual a Off, quiere decir que la contraseña que yo ponga nunca va a caducar. Si yo le pongo On, la contraseña la voy a tener que estar cambiando cada 30 días, ¿sale? 30 días calendario, no 30 días de cuando se creó el usuario, ¿sale? Si, por ejemplo, hoy creo el usuario que es 12 de noviembre, para el 30 o 31 de cada mes va a cambiar o va a pedir que se cambie la contraseña, ¿sale? Y tengo la opción Check Police. Si yo habilito la opción Check Police, no puedo utilizar contraseñas genéricas, ¿no? Por ejemplo, la que puse 1, 2, 3, 4, no la acepta. No acepta, por ejemplo, admin, sysadmin, user, cualquiera de las contraseñas genéricas que podríamos encontrar o que conozcamos, no la soporta, ¿sale? Va a necesitar que agreguemos mínimo 8 caracteres, una letra mayúscula, un carácter especial, un número y letras minúsculas y mayúsculas. Y no debe de haber secuencia de caracteres. Por ejemplo, si pongo una letra mayúscula, una palabra, 1, 2, 3, me va a marcar un error porque el 1, 2, 3 prácticamente es una cadena consecutiva, ¿sale? Entonces, si queremos poner que el SQL solamente soporte contraseñas seguras, habilitamos el Check Police en On, ¿sale? Caso contrario, lo deshabilitamos para poner cualquier contraseña. Y si no queremos que caduque, en este caso estamos aprendiendo SQL, pues podemos ponerle off para que siempre utilicemos la misma contraseña y no nos tenga que estar pidiendo el cambio de la contraseña. ¿Sale? Aquí tenemos el ejemplo, prácticamente lo que acabamos de hacer. Nos conectamos con el usuario, bueno, con el login que acabamos de crear. Podemos ver el árbol de las bases de datos, pero no podemos asignar o, en este caso, visualizar nada. ¿Sale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a crear un usuario, ¿sale? Entonces, primero seleccionamos la base de datos en la cual vamos a crear el usuario. Posteriormente utilizamos Create User, creamos un usuario, le podemos poner el mismo nombre que el login o algo similar que haga referencia y le asignamos for login y le ponemos el login que vamos a asignar. Posteriormente le ponemos un esquema por default. Si ya tenemos un esquema creado para ese login, se lo podemos asignar. Caso contrario, le asignamos el esquema DBO, ¿sale? Vamos a hacer esa prueba, ¿sale? Entonces, tenemos nuestro motor original, que es este. Ya tenemos creado este login. Ahora vamos a crear, en este caso, el esquema, ¿sale? Ah, bueno, todavía no tengo un esquema. ¿Se acuerdan que lo borré? Nada más déjenme verifico. Aquí en admin, esquemas. Sí. Actualizamos. Sí, sí lo borré. Entonces vamos a crear el esquema, ¿no? Entonces vamos a poner aquí. Bueno, aquí. Create esquema y le vamos a poner RH, ¿no? Que era el esquema que tenía. Y vamos a crear esta tabla de otra vez, ¿vale? Ok.
Dice que... A ver. Actualizamos. Profe, es que el esquema lo creo dentro Ah, de de master. la tabla. Ajá, sí. Sí, bueno, información. Error. Hay que evitar esos errores, ¿sale? Entonces ahorita borro el esquema de la base de datos master. Entonces ya creamos el esquema y ahora sí, ya creo, ¿vale? Entonces, verificamos nuestra tabla, refresh, y aquí está, ¿sale? Entonces ahora sí. Vamos a crear aquí el usuario. Vamos a poner create user. Le vamos a poner, por ejemplo, aquí le puse dir RH. El usuario que voy a crear es sin el guión bajo, para que lo podamos identificar, ¿sale? Le voy a poner for, en este caso para que el login que ya creé, que sería este, ¿vale? Y posteriormente le voy a poner with default scheme. Default scheme va a ser igual, en este caso, a RH, ¿vale? Listo, ya queda. Lo creamos. Ya se creó mi usuario. Vamos a verificarlo. Entonces tenemos nuestra base de datos, recuerden. Ahora la carpeta user, le doy refresh. Y ya tengo acá el usuario dir RH, ¿vale? Vamos a ver con el otro usuario, con la otra cuenta. Le voy a desconectar. Bueno, simplemente le podemos dar conectar nuevamente. Conectamos la contraseña y listo, ya me conecté. Entonces ahora vamos a actualizar las bases de datos. Refresh. Le doy clic acá y si se dan cuenta, ya puedo desplegar la base de datos admin SQL. ¿Por qué ya la puedo desplegar? Porque el esquema RH que le asigné está sobre la base de datos admin SQL. ¿Sale? Entonces, por eso ya la puedo desplegar. Pero si quisiera yo desplegar alguna otra, me marca un error. ¿Sale? Ahora, en esta que ya la puedo desplegar, si yo le doy clic en tablas, ¿qué pasa? No veo ninguna tabla, ¿cierto? Sin embargo, sí tengo una tabla. Debería yo de poder ver esta tabla. Como se los comenté, prácticamente nosotros cuando vamos creando usuarios, el nivel de seguridad está prácticamente al nivel máximo. ¿Sale? ¿Qué pasa si yo quisiera crear otra tabla diferente en este esquema? O sea, yo ya tengo asignado un esquema RH en una base de datos que ya puedo ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí estoy conectado, voy a crear inventario 2, pero tampoco voy a poder. ¿Por qué? Porque no tengo permisos. Ya puedo ver la base de datos, pero no puedo ver ningún objeto y no puedo crear ningún objeto, ¿sale? Entonces, ahora lo que me falta es asignar permisos, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? No, esta parte ya contaría como tal, entonces, para logueo de usuarios, ¿no? Por el proyecto, sin problemas. Sí. Esto Tú sí creas, entraría, ¿no? exacto, ya creas un usuario, bueno, creas un login, creas un usuario y ahorita vemos el tema de los permisos, ¿sale? Ok. Ahora, por ejemplo, ¿qué hacemos con los permisos? De hecho, aquí venía el ejemplo, ¿no? Crear una tabla simplemente con un ID y nos dice lo mismo que nos marcó, ¿no? Permisos denegados. Vamos a agregarle, en este caso, un permiso. Recuerden, con la función grant puedo utilizar, en este caso, o puedo asignar permisos a nivel código. ¿Qué voy a hacer aquí? Grant select on esquema, doble punto, o sea, 2 puntos y luego otra vez 2 puntos. El esquema que voy a utilizar o al que le voy a asignar permisos, porque voy a asignar permisos a nivel esquema, tú, ¿qué usuario? Y aquí hay algo importante. Si yo le pongo la opción Win Grant Option, si yo al usuario dir RH le asigno permisos para crear otros usuarios, va a poder asignar permisos de select. Si yo no le pongo with grant option, este usuario no puede asignar permisos, ¿sale? A veces cuando tenemos un servidor y tenemos muchos usuarios, lo recomendable es, por ejemplo,
Si yo vamos a decir a César, que está aquí conectado, le asigno su usuario, bueno, le asigno su login, su usuario, su esquema, y le asigno una base de datos predeterminada, que él es el dueño de esa base de datos. Entonces yo le puedo asignar permisos de administración sobre esa base de datos para que él se encargue de crear usuarios y logins que trabajen con esa base de datos. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo a este permiso de select le pongo with grant option, el usuario que tenga César también va a poder asignar permisos de select, ¿sale? Si yo no le pongo with, simplemente el usuario va a poder usar, en este caso, la consulta, bueno, la cláusula select, pero no va a poder heredar permisos, ¿sale? Vamos a hacer ese ejemplo. Bueno, vamos a continuar con el ejemplo. Entonces, estábamos hasta acá. Entonces, ahora vamos a asignarle ese permiso. Entonces, vamos a ponerle grant. Voy a ponerle las cláusulas select. Le vamos a decir on esquema. Vamos a asignar un permiso sobre el esquema. Recuerden, doble punto. ¿Y cuál es el esquema que vamos a asignar? Pues este esquema que acabo de crear, el esquema RH, ¿no? Tú, ¿a qué usuario? El usuario que acabamos de crear, dir h, ¿sale? Y digamos que le vamos a poner with grant option. Listo, ahí está. Listo, entonces le asigno permisos, select, y ya quedó, ¿sale? Me voy al otro, aquí. Aquí de preferencia desconéctense y vuélvanse a conectar para que vuelva a retomar los cambios. Y vamos a ver ahora qué pasa. Entonces, actualizo las bases de datos, despliego la base de datos SQL y si se dan cuenta, ya puedo ver la tabla inventario. Entonces, este es el que tenía. Ojo, hice un select al DBO. ¿Se acuerdan que tenía una tabla inventario en el DBO? Esa no la puedo ver, pero sí puedo ver la que está sobre el esquema que tengo. Y aquí está vacía. Pero ¿qué pasa si le quiero insertar valores? O bueno, por ejemplo, crear una tabla. No puedo. ¿Por qué? Porque ahorita solamente asigné permisos a nivel select. Tendría yo que asignarle permisos, en este caso, de insert, de create, etcétera. ¿Sale? Ahora, nosotros podemos asignar permisos a nivel código, pero también podemos asignar permisos a nivel gráfico, que es un poquito más sencillo. ¿Cómo funciona en este caso? Seleccionamos el usuario, le damos clic derecho y le damos propiedades. Y nos va a aparecer, en este caso, esta ventanita. Y en esta ventanita hay una opción que se llama Securables. Securables es los permisos. Por ejemplo, vamos a verlo. Aquí recuerden, tengo el usuario. Aquí está, clic derecho, propiedades. Y en esta ventanita, voy a abrir un poquito, voy a hacer un zoom. Aquí está. Tenemos de este lado varias opciones. General, pues práctica, bueno, creo que lo voy a hacer un poquito más pequeño. Ahí está, ya se ve un poquito más. Bueno, creo que estaba original. Bueno, en general, tengo los datos generales, ¿no? El nombre que le asigné, bueno, aquí el esquema. Si yo aquí quiero cambiar el esquema, le doy en los puntitos. Me aparece esta ventanita. Aquí le doy en los puntitos, bueno, en seleccionar el objeto, solamente puedo seleccionar esquemas y aquí le doy browse. Y aquí me aparece prácticamente todos los esquemas que están. A lo mejor le voy a asignar el esquema RH y le asigno el esquema DBO. Le doy OK. Y ahí está. Aquí yo ya cambié el esquema, ¿no? Si se lo quiero volver a cambiar, selecciono. Está, aquí está DBO y estaba el de RH, ¿sale? Le doy OK. Ya tengo dos, DBO y RH, ¿sale? Aquí solamente se muestra uno, pero internamente tengo seleccionados los dos esquemas, ¿sale? Entonces, aquí podemos cambiar los esquemas. Le voy a dejar el que teníamos, el de RH, ¿ok? Ahí está.
Eso es en la opción general. Owner Scheme, yo puedo asignarle que sea dueño de un esquema. Ahorita yo se lo asigné, pero se lo asigné como usuario. Pero si yo aquí en Owner Scheme le pongo palomita RH y por ejemplo a Guest, ese usuario va a ser dueño de esos esquemas, ¿sale? Normalmente aquí marcamos si él va a ser el administrador de ese esquema. Si no, si solamente va a poder trabajar en el esquema, pues no lo asignamos. Miembros, aquí tenemos los roles, ¿se acuerdan? Que les dije los roles a nivel base de datos. Entonces yo aquí, si quiero heredarle permisos directamente, le puedo poner un rol. Por ejemplo, si yo le asigno DB Owner, en automático ese usuario va a heredar permisos de administrador, ¿sale? Si no quiero que tenga ningún rol, no se lo marco. Y aquí lo importante, en Securable, ¿sale? Aquí nosotros definimos los permisos. Tenemos dos partes. La parte de arriba son los elementos a los cuales les voy a asignar permisos. Ahorita solamente tiene nivel esquema, aquí nos aparece, aquí nos dice qué tipo de objeto es, y aquí tenemos el permiso que se le asignó, permiso de select. Tiene grant y puede agregar o puede heredar esos permisos. Si yo le doy, por ejemplo, la opción delete, para que pueda borrar, le habilito acá. Si quiere actualizar, le selecciono acá. Y si quiere crear, le tengo que asignar, bueno, aquí el de alter para que pueda modificar el objeto, el de control para que tenga control sobre el objeto y prácticamente sería todo. Select, select. Listo. Eso sí es a nivel esquema, pero también puedo asignar a nivel base de datos u otros elementos. Aquí le puedo dar en Search y me aparece esta ventanita. Aquí yo puedo especificar un objeto, puedo seleccionar un tipo de objeto o puedo seleccionar un grupo de esquemas, ¿sale? Voy a seleccionar un objeto en específico. Le doy OK y me aparece la siguiente ventanita. Aquí le doy en objeto, tipos, y aquí yo puedo seleccionar qué tipo voy a utilizar. Puedo asignar permisos a nivel base de datos, a nivel procedimiento, a nivel tabla, a nivel vista, a nivel aplicación de roles, a nivel grupo, a nivel esquema, que es el que ya tenía yo seleccionado, o a nivel usuario. Por ejemplo, voy a seleccionar a nivel usuario. Entonces le doy OK, aquí le doy Browse. ¿Y qué usuario voy a seleccionar? Pues el usuario que estoy trabajando, ¿vale? Le doy OK, ya aquí se dan cuenta, ya me agrego el usuario. Y aquí yo le voy a asignar, por ejemplo, Alter, Control y estos permisos, ¿no? A lo mejor todos. Le doy OK y con eso se guardan los permisos a nivel, en este caso, por ejemplo, a nivel gráfico. Si no lo quiero hacer a nivel gráfico, lo puedo hacer a nivel código, que es como lo estábamos haciendo. Esta es la ventanita. A nivel código, pues sería, por ejemplo, asignar permisos de insert. Si quiero quitar el permiso, sería revoke. Quito el revoke insert. Y en este caso, el revoke scheme. Ahora, si se dan cuenta, estas dos primeras líneas estoy asignando permisos a nivel usuario. La tercera, o que es la misma que teníamos anteriormente, asigné permisos a nivel esquema. Por ejemplo, vamos a hacer estas a nivel código. Recomendación, ocupen el asistente gráfico para encontrar el permiso y posteriormente, si les marca un error el asistente gráfico, háganlo en código. Recuerden, SQL se protege a nivel gráfico. Entonces, si marca un error el nivel gráfico, a nivel código debería de funcionar. ¿Sale? Entonces vamos, por ejemplo, teníamos nuestro ejemplo que no podía insertar. Por ejemplo, puedo ver la tabla. Si yo le doy, por ejemplo, insert into y esta parte, values, voy a poner 1, voy a ponerle, era producto, le voy a poner libreta. Entonces, si yo ejecuto esto, me marca un error porque no tengo permisos, ¿cierto? Voy a agregar ahora el permiso a nivel usuario. Por ejemplo, voy a ponerle grant
en este caso insert, on, en este caso object, dos puntos. ¿Cuál es el objeto que le voy a asignar? Pues a la tabla que estoy trabajando, ¿vale? Que sería esta tabla. Voy a copiar esto desde el esquema y la tabla. Voy a asignar un permiso a este objeto. El nombre de nuestro usuario, ¿vale? Listo. Ejecutar. Ya se asignó el permiso. Aquí me conecto y me desconecto nuevamente. Ya tengo, y entonces ahora sí, si ejecuto esto, ya no me marca error. Consulto, y ya tengo un producto. Vuelvo a insertar, y tengo ahora el mismo producto repetido. Si quiero quitarle el permiso, por ejemplo, revoke, insert, on object, voy a copiar esto, es prácticamente lo mismo. ¿A qué se lo voy a quitar? Por ejemplo, al usuario dir. Entonces, le quito permiso, me conecto y me desconecto. Y ahora si trato de insertar nuevamente, me dice que ya no puedo. Si le quiero quitar ahora el permiso al nivel esquema, voy a copiar esto. Entonces aquí en lugar de gran le pongo revoke. Y prácticamente le voy a decir onEschema RH para el usuario onEscape. Y aquí, como yo se lo asigné a un esquema, que es un objeto, le voy a poner aquí una propiedad que viene en la lámina, que se llama Cascade. ¿Qué quiere decir? Va a eliminar el permiso de select a todos los objetos que tenga el usuario asignado a ese esquema. ¿Cuál es la diferencia con el de arriba? El de arriba yo le estoy asignando un permiso a un objeto en particular, que es una tabla. Pero aquí, como yo asigné un permiso de select a un esquema, recuerden que en ese esquema puedo tener tablas, funciones, vistas, procedimientos, cualquier cosa. Entonces, para evitar que un permiso se quede mal puesto, le agrego la función cascade para que todos los elementos que estén creados sobre el esquema RH y que sea propietario el usuario dir RH no pueda realizar una instrucción select, ¿sale? Entonces, de esta manera se ejecuta. ¿Y qué pasa? Me conecto y me desconecto. Y ya tampoco puedo hacer el select, ¿sale? Ya me marca error. Y aquí, ¿qué va a pasar? Veía yo la tabla, si actualizo, ya no veo la tabla, ¿sale? Ahora, ¿para qué me puede servir el asistente gráfico? Les decía, por ejemplo, clic derecho, propiedades, vamos a asignar un permiso, por ejemplo, a nivel objeto, le doy OK, vamos a asignarle a nivel tabla, aquí selecciono tabla, OK, le doy browse, me aparecen las tablas que están, por ejemplo, aquí abajo está la tabla RH inventario, le doy OK, aquí me aparece y le voy a asignar, por ejemplo, delete, le voy a asignar insert y le voy a asignar select, ¿vale? Ahora, aquí arriba hay un botón que se llama scripts, que de hecho ya se los había yo comentado. Yo le doy clic acá y me genera el código SQL de esos permisos, ¿vale? Lo pueden hacer directamente aquí. Aquí yo sí le doy OK, ya le asigné esos permisos, pero lo recomendable es que mejor lo copien acá y aquí esto lo vayan ustedes guardando, ¿vale? Ahorita se los asigné con el asistente gráfico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo me conecto y desconecto otra vez, ya puedo utilizar nuevamente el select, puedo hacer el insert y como le di también permisos de delete, también puedo hacer un delete, ¿sale? Listo, ya se eliminaron los tres y la tabla está vacía, ¿sale? Entonces, cuando ustedes ocupen el asistente gráfico, yo les recomiendo que lo hagan para obtener el código,
¿sale? Entonces aquí clic derecho, propiedades. A lo mejor vamos a agregar otro objeto, digamos a nivel, vamos ahora a ponerle, por ejemplo, a nivel, otra vez, vamos a regresar el esquema, a nivel esquema, en Pros, le voy a asignar nuevamente el esquema que tenía, RH, le doy OK, y aquí a RH le voy a asignar nada más el de control, ¿vale? Entonces ya tengo dos permisos, a nivel tabla y tengo a nivel esquema. Entonces genero el código y aquí está. Entonces yo puedo copiar esto, lo pego acá y ya tengo, voy armando mis esquemas, ¿sale? Digo mis permisos. Esto, si se dan cuenta, es a nivel tabla o objeto y estos son a nivel esquema. De hecho, aquí me aparece el esquema, ¿sale? ¿Dudas, preguntas? Ninguna, profe. Perfecto. Ahora, esto viene en su proyecto, ¿sale? Entonces, en su proyecto yo les recomiendo que creen por lo menos 2 o 3 usuarios con permisos diferentes para que podamos probarlos al momento de revisión, ¿no? A lo mejor creen un usuario que tenga permisos de lectura, uno de escritura y actualización y otro de eliminar. Y probamos los 3 usuarios para ver que uno no pueda, por ejemplo, el de consulta no pueda modificar ni eliminar y el de eliminar no pueda consultar, ¿sale? Entonces, recomendación, creen 3 usuarios. Bien, entonces, si no hay más dudas, antes de irnos, les robo unos 2 minutos más. Esto es lo último de usuarios. Ya nada más nos falta la parte de notificaciones. Esa la vemos el jueves, se las explico, les enseño cómo hacerla, configurar el correo electrónico en SQL Server y les comparto un usuario y contraseña de un correo electrónico para poderlo usar. Pero les voy a dejar una tarea. Se la subo en Teams y van a tener que hacer prácticamente lo que viene en estas actividades. A grandes rasgos, van a crear una base de datos con su nombre, van a crear un esquema con sus iniciales dentro de esa base de datos, van a crear una tabla que se llame datos personales con los siguientes campos y van a crear un login con el nombre que ustedes quieran, ¿sale? Van a comprobar lo que hicimos ahorita, que no puedan acceder a la tabla, o bueno, más bien dicho, no la puedan acceder. Le van a asignar los permisos necesarios. Bueno, van a crear un usuario con el nombre que ustedes quieran y se lo asignan a ese login y le asignan el esquema predeterminado de sus iniciales. Verifican si pueden insertar, consultar, eliminar y actualizar registros. De entrada les va a marcar un error, entonces van a asignarle los permisos que correspondan. Busquen en la lista de permisos cuáles son los que funcionan y vuelven a hacer el mismo ejercicio. Insertar, modificar y actualizar información. Posteriormente, van a crear otro login diferente. Van a crear una base de datos, van a crear un usuario en la base de datos personales que ya teníamos anteriormente, que es esta. Y le van a asignar otro esquema diferente, en este caso con el nuevo login que están creando. Le van a asignar permisos para crear, modificar y borrar tablas y van a crear una tabla que se llame dirección. Van a agregar direcciones a esa tabla de datos personales, van a modificar la tabla de datos personales y agregar el campo fecha de nacimiento, van a actualizar la fecha de nacimiento con el primer login. De entrada les va a marcar aquí un error porque no tiene permisos, entonces le tienen que asignar permisos al primer login, al segundo esquema que acaban de crear para poder, en este caso, realizar esta operación. Y eso es lo que tendrían que hacer en este ejercicio. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Perfecto. Entonces, les creo la actividad y esta tarea la van a subir en Teams a más tardar el próximo jueves. El jueves sería jueves 21, ¿sale? El de este que viene al de la próxima semana. Y el jueves que viene, que es 14, vemos la parte de las notificaciones, ¿sale? Entonces, si no hay más dudas, dejamos hasta aquí la sesión y nos vemos la siguiente clase. Que tengan buena noche. Igualmente, luego, profe. profe.